tema el día de hoy es la administración del antiguo pacto. La administración del antiguo pacto. Vamos a tener como base el texto que leyó el hermano Jesús hace un momento, Hebreos 9, del 1 al 7. Yo solamente voy a leer el versículo 1 por ahora. Dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Mis hermanos, Dios nunca le pide a nadie que deje algo sin ofrecerle algo mucho mejor a cambio. El principal obstáculo en el camino de la fe de los hebreos era su incapacidad de ver que todas las cosas que estaban relacionadas con la ley ceremonial, es decir, el pacto, los sacrificios, el sacerdocio, la circuncisión, etcétera, eran solamente preparatorias y transitorias. De modo que el escritor se da a la labor de perseguir una revelación más clara del carácter mejor del nuevo pacto. En consecuencia, Hebreos capítulo 9 se siguen, y es lo que vamos a seguir viendo hoy y la próxima vez, si Dios quiere. Vamos a ver o a contrastar el antiguo con el nuevo pacto. Y al final, para ver que el nuevo pacto definitivamente es infinitamente mejor que el antiguo, es mucho mejor, nos convenía. La primera parte del pasaje delinea o resume las características del antiguo pacto, mientras que la segunda parte delinea las características del nuevo. Como les digo, hoy solamente vamos a detenernos a observar la administración del antiguo pacto. Cómo fue que Dios lo estableció, cómo era que funcionaba el antiguo pacto. Por eso otra vez el título, la administración del antiguo pacto. Vamos a decir que hoy vamos en términos generales a hacer un recuento muy breve de lo que es Éxodo desde el capítulo 36 hasta Levítico capítulo 9 aproximadamente, que tienen que ver precisamente con la obra del tabernáculo y la obra del sumo sacerdote, de la obra sacerdotal y los sacrificios. Así que eso en términos generales es lo que vamos a ver. Y el texto empieza diciendo otra vez en el versículo 1: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. El primer pacto no carecía de valor u objeto. Dios lo dio y Él no hace nada sin valor u objeto. O sea, aunque, como estamos viendo, el nuevo es superior al antiguo, el antiguo fue dado por Dios y tenía su valor y tenía su objeto. Por medio del antiguo pacto, Dios prescribió algunas clases de culto y un lugar especial para adorar. Y ciertamente el pueblo de Dios bajo el antiguo pacto tenía que cumplir con esas características, con esos rituales, en fin. Pero era temporal, lo cual se mostraba por el carácter terrenal del santuario. Sí, el santuario y su culto fueron institución divina, pero eran temporales como la tierra y toda la creación. De hecho, llama la atención que el escritor aquí toma la figura del tabernáculo, ni siquiera hace mención del templo. Nosotros sabemos que el templo sustituyó al tabernáculo, ¿no? Pero el escritor aquí ni siquiera hace alusión al templo, sino al tabernáculo, dando a entender que el carácter de este ciertamente era muy temporal. ¿Ven? El templo, pues, algo construido de pieles, con cortinas, algunas telas, pero no se parece mucho a lo que luego fue el templo. Dios lo ordenó, hermanos, para dar una descripción hermosa, con significado y detallado de la obra del Mesías eterno. Así que vamos a ver dos cosas el día de hoy. Vamos a ver, o el texto más bien, habla en primer lugar del santuario antiguo, versículos 2 al 5, y luego vamos a hablar del servicio antiguo, que son los versículos 6 y 7.
Entonces vamos a hablar primero del santuario antiguo. Como les digo, esto va a ser más que nada como un resumen de allá de la última parte de Éxodo y los primeros capítulos del libro de Levítico. Versículos 2 al 5 leo. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Noten que aquí va a ser una descripción de lo que era. En la primera parte, o sea, entrando, en la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, o sea, está más aparte, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. ¿Qué vemos aquí? Eso mismo, una descripción en términos muy generales, como dice, el autor no quiso entrar en tantos detalles, ¿no? Pero una descripción muy general de lo que era ¿qué? El tabernáculo. Esta es una descripción breve del santuario antiguo. Primero el tabernáculo, como les digo, y después el templo. Y como les dije, es interesante que el énfasis aquí está en el tabernáculo. Fue el primer santuario, además el más temporal y el más terrenal. Es más, hasta podían cargarlo, ¿no es cierto? Porque de hecho fue diseñado a propósito para que metieran unas varas por los lados, hicieron unas argollas, podían meter unas varas, y cuando el pueblo de Dios andaba, entonces los sacerdotes levantaban el tabernáculo y lo cargaban. Ciertamente era, se me da un término ahorita que es apropiado, pero la idea es eso, ¿no? Muy temporal, muy transitorio, en fin. En la Biblia, hermanos, antes de seguir con eso. Entonces, fue el primer santuario, además de ser el más terrenal. Por ende, sirve para ilustrar mejor la idea del autor. Otra vez, ¿qué es lo que queremos decir aquí? Estaba hecho principalmente de pieles y era transportable, ya lo dije. Aún desde el punto de vista humano, era la esencia de lo que no permanece. Daba toda la impresión de ser algo transitorio. Así mismo. Esa era la idea del tabernáculo. Que ellos supieran que en realidad eso solo era una sombra, una figura. En la Biblia, llama la atención también esto. En la Biblia encontramos solo 2 capítulos dedicados a la creación del mundo. ¿Verdad? En Génesis. Sin embargo, hay como 50 capítulos enfocados en el tabernáculo. Eso también es interesante. Éxodo 25 al 40 y casi todo el libro de Levítico. Eso es sumamente interesante. El tabernáculo, hermanos, es importante y exige atención en nuestro estudio porque es nuestro retrato gigante de Jesucristo. El tabernáculo mismo, para empezar, era una imagen de Cristo. Para empezar, el tabernáculo era una imagen de Cristo. Y muchas de las cosas que se hacían allí y muchos de los que ministraban allí, obviamente también eran sombras y tipos de Jesucristo. Así que ciertamente, hermanos, dentro del tabernáculo yo creo que tenemos el retrato más grande de la obra, de la persona y obra de Jesucristo. Todo lo que se puede ver en el tabernáculo puede verse en él. El atrio, vamos a empezar entonces. El atrio del tabernáculo, que era la parte más externa, se puede decir, del tabernáculo, donde podía entrar parte del pueblo, tenía poco más de 45 metros de largo y casi 22 de ancho. Su única puerta al lado oriental medía más de 9 metros de ancho y 2 metros de alto para permitir la entrada al mismo tiempo de varias personas. Mis hermanos,
como digo, vamos a estar viendo, a medida que explicamos, vamos a estar viendo cómo esto apunta a Jesucristo. Porque ya lo dije, esto es una descripción de Jesucristo. Entonces, esa puerta, hermanos, que tenemos allí del tabernáculo y donde podía entrar el pueblo de Dios, ¿no es cierto? Es una descripción gráfica ciertamente de Jesucristo, que dijo: yo soy el camino y yo soy la puerta, ¿no es cierto? El que por mí entrare será salvo. Tal como había una entrada única al tabernáculo, hermanos, hay un solo camino y una sola puerta para ir a Dios, y es Jesucristo. Él es la única puerta. El cristianismo, hermanos, no es exclusivo porque los cristianos lo hayan hecho así. No. Nosotros, permítame decir esto, nosotros no estamos compitiendo con las otras religiones, con el hinduismo, el budismo, el islam, etc. No, nosotros no estamos compitiendo. No, el cristianismo es exclusivo porque Dios así lo hizo. Es la única religión verdadera. Todas las demás son falsas. Todas las demás son falsas. Eso hace exclusivo al cristianismo. Otra vez, solo había una puerta para entrar al tabernáculo. Solo hay una puerta para entrar al reino de los cielos, y es Jesucristo. Por supuesto, a lo largo de la historia, los cristianos han hecho que la iglesia terrenal sea exclusiva en algunas formas, pero Dios ha hecho que su iglesia eterna sea exclusiva intencionalmente, por el hecho de que se puede entrar a ella solo por medio de Jesucristo. Lo vimos también en la mañana, ¿no? Por ejemplo, el Islam tiene una idea de Jesucristo, tiene una concepción de Jesucristo. Obviamente no pueden obviarlo, pasarlo por alto. Jesucristo fue una figura, una imagen pública, visible, histórica. No pueden pasarlo por alto, pero no lo toman como lo que es. Ese es el problema. Y eso hace la diferencia otra vez entre el cristianismo y todas las demás religiones. Incluyese ahí inclusive el catolicismo y hasta el arminianismo. El primer accesorio en el atrio exterior, seguimos afuera, en el atrio, era el altar de bronce. O sea, cuando el pueblo, ¿verdad?, las personas llegaban a ofrecer el sacrificio, lo primero que se encontraban era con el altar de bronce. Estaba hecho de madera de acacia revestida de bronce. Medía poco más de 2 metros cuadrados, así mismo, 2 metros cuadrados. Estaba a más de 1 metro del nivel del piso, y en la parte superior tenía una rejilla de bronce, donde se ponía pues precisamente el animal que se iba a sacrificar, ¿no? Debajo los carbones se ubicaban, o sea, obviamente debajo ustedes ya tienen en mente lo que eso significa. Y los sacrificios, obviamente, como digo, se ponían encima. En las 4 esquinas del altar había cuernos para atar al animal cuando lo iban a sacrificar. Y mis hermanos, otra vez aquí tenemos una figura o un tipo de Cristo. El altar de bronce también es una descripción perfecta de Jesucristo, quien es el sacrificio perfecto por el pecado. Era ahí precisamente, en ese altar de bronce que estaba en la entrada del atrio, donde se ofrecían los sacrificios o donde se sacrificaba el animal. Y otra vez, como digo, nosotros ya lo hemos visto, lo hemos dicho muchas veces, Jesucristo es ese sacrificio perfecto. Los miles y millones de sacrificios que se ofrecieron en ese altar de bronce durante décadas y siglos apuntaban o tenían como objeto señalar a un solo sacrificio perfecto, el de Cristo. Una vez Cristo, el sacrificio perfecto, es ofrecido, ya no hay más necesidad de seguir ofreciendo esos sacrificios. El siguiente accesorio en el patio o en el atrio era el lavatorio.
hecho también de bronce. Los sacerdotes lo usaban para lavarse las manos allí e incluso los pies después de hacer sacrificios de sangre. Y esta es una descripción de Jesucristo también como aquel que limpia a su pueblo. Sí, mis hermanos, una vez hemos recibido perdón por nuestros pecados, por el sacrificio de Cristo, seguimos necesitando su limpieza diaria para restaurar nuestra comunión y gozo con Él. Y esto me recuerda a cuando el Señor Jesucristo le lava los pies a los discípulos, por cierto. Y ustedes recuerdan a Pedro diciendo: Señor, tú no me vas a lavar los pies, jamás. Él de alguna manera creyó que estaba en una actitud de humildad. ¿Y qué le dice el Señor? Si no te lavo los pies no tienes parte conmigo. Entonces, no, lávame todo. ¿Y qué dice el Señor? El que ya está lavado no tiene necesidad de lavarse otra vez, sino los pies. Eso es como una imagen, vamos a decir, de lo que estamos viendo aquí con el lavatorio. En Cristo, hermanos, ciertamente ya hemos sido, nuestros pecados han sido perdonados en su sacrificio, pero nos seguimos ensuciando los pies y entonces tenemos necesidad de limpieza y purificación diaria. Y ahí está el lavatorio de Jesucristo para purificarnos. Siguiendo más hacia el occidente, al cruzar el atrio, entonces se llegaba a lo que ya es el tabernáculo como tal. O sea, el atrio o la parte externa, como digo, ahí podían acceder, el pueblo podía llevar sus animales para ser sacrificados, etc. Pero entonces ya ahora sí llegamos a lo que es el tabernáculo como tal. Había un velo, obviamente, que se interponía entre lo que era el atrio y el lugar santo, como veremos en un momento. El tabernáculo, que medía 14 metros de largo por 4.5 de ancho y 4.5 de alto. El lugar santo ocupaba 2/3 de esa área. Entonces, el tabernáculo como tal estaba compuesto de dos partes: el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santo ocupaba 2/3 de esa área, dando a entender que el lugar santísimo era un cubo perfecto de aproximadamente 4,5 metros. El lugar santísimo, un cubo perfecto. Y ya vamos a ver también por qué es interesante ese dato. Solo los sacerdotes, hermanos, podían entrar al lugar santo, donde habían 3 accesorios. Entonces noten, después del patio o del atrio, ya no podían acceder todas las personas o los hombres que quisieran. Ahí solo entraban ¿quiénes? Los sacerdotes. ¿Qué hubiera pasado si algún otro hombre se hubiera atrevido a pasar esa cortina? Muere irremisiblemente. Es el lugar santo y ese era único, exclusivo para que ministraran ¿quiénes? Los sacerdotes. Y allí entonces en ese lugar santo habían 3 accesorios, aunque el escritor de Hebreos solo menciona 2, porque como él mismo dice, son cosas de las que no se puede hablar ahora en detalle. Entonces vamos a ver qué cosas o qué accesorios habían en el lugar santo. Entonces, cruzando la cortina y entrando al lugar santo, a la izquierda, cuando el sacerdote entraba, había un candelabro de oro sólido. Un candelabro de oro sólido con 7 brazos. Yo creo que ustedes han visto la imagen por ahí, ¿no? En internet, etcétera, de lo que era el candelabro. Eso mismo, una sola pieza de oro puro que tenía ¿qué? 7 brazos. Cada uno lleno de aceite puro de oliva. A la derecha estaba la mesa donde se ponían los panes de la proposición. La mesa, como la base del altar, era de madera de acacia recubierta de oro. Tenía 90 centímetros de largo, 15 de ancho y 68 de alto. Cada sábado, cada séptimo día, se ponían 12 panes recién hechos sobre ella, cada uno por las 12 tribus de Israel. Ahorita solo estoy describiendo, luego vamos a ver
lo que significa. Al final de la semana los sacerdotes, y nada más que los sacerdotes, tenían permitido comerse esos panes. Entonces se ponían cada 7 días, y cuando se cumplía el tiempo ponían otros 12 panes, y los que estaban ahí se los podían comer. ¿Quiénes? Únicamente los sacerdotes. Más allá, luego, en el centro del lugar santo estaba el incensario. También era de madera de acacia, recubierto de oro. Medía 30 centímetros por 45 y alrededor de 90 centímetros de alto, donde se ofrecía el incienso. Sobre este altar estaban los carbones encendidos del altar de bronce en el atrio donde se hacían los sacrificios. Es decir, una vez se ofrecían los sacrificios allá afuera en el altar de bronce, entonces los sacerdotes tomaban esos carbones encendidos, los traían y los ponían sobre el incensario, lugar donde luego se iban a poner o a ofrecer el incienso aromático. Hermanos, estos 3 accesorios que encontramos en el lugar santo también describen a Cristo, ¿sí? Todo lo que había en el patio estaba relacionado con la salvación y la limpieza de los pecados, como ya vimos, ¿no es cierto? El sacrificio para un perdón de pecados, una justificación. El lavatorio para una limpieza continua de pecados o la santificación. O sea, estoy tratando de relacionarlo con términos que ustedes conocen, ¿no es cierto? En el nuevo pacto. Entonces, todo eso estaba relacionado con la salvación y la limpieza de pecados. Jesús cumplió su sacrificio en la tierra, fuera de la presencia celestial de Dios. Esto es interesante, hermanos. ¿Dónde fue? Miren, acuérdense, el altar de bronce, ¿dónde estaba? ¿Estaba dentro o fuera del tabernáculo? Estaba fuera del tabernáculo. Estaba en el patio. Estaba en la parte exterior del tabernáculo. Eso es interesante. Jesucristo, hermanos, cumplió su sacrificio. Acuérdense, en el patio estaba el altar de bronce donde se ofrecían los sacrificios. Jesucristo cumplió su sacrificio, ¿en dónde? ¿En el lugar santísimo? No, fuera de ahí. Cumplió su sacrificio aquí en la tierra, fuera de la presencia celestial de Dios. Ahí hay una relación muy estrecha. El atrio exterior era accesible a todo el pueblo, como Cristo lo es a todo a quien Él va. Como Él dijo, el que a mí viene no le echo fuera. Aquí, cuando Cristo vino en su primera venida y vino como cordero a ofrecerse a sí mismo, lo hizo no en la presencia de Dios, lo hizo fuera de alguna manera del lugar de la presencia de Dios. Pero en su santuario celestial, hermanos, está aislado del mundo, aún temporalmente para su propio pueblo. Cristo, una vez resucita, asciende y es entronado a la diestra de Dios. Entonces, ahora sí está allá en el lugar santísimo. Noten, lo mismo que hacían los sacerdotes. Primero ofrecían el sacrificio ¿dónde? Afuera. Luego entonces ahora sí accedían al lugar santo. Ofrecían el incienso y después, como vamos a ver en un momento, entraban al lugar santísimo. Jesucristo ya hizo lo primero. Ya se ofreció a sí mismo fuera del tabernáculo. Ahora está ministrando en el verdadero santuario celestial. Y como digo, aislado aún temporalmente de su propio pueblo. Desde este lugar celestial, Jesús sigue iluminando nuestro camino también, descrito por ese candelabro dorado. Jesucristo es, como dijo, la luz del mundo en Juan 9:5. Cuando dejó el mundo, este quedó en tinieblas y Él es la luz de la vida para los creyentes. Él es la luz que dirige nuestros caminos, el único que a través del Espíritu Santo ilumina nuestra mente para entender la verdad espiritual. El único que por el Espíritu que nos habita nos guía a través de un mundo que está en medio de tinieblas. Él es nuestra luz y su palabra, por supuesto, hermanos,
es nuestra guía. Pero no solo tenemos el candelabro, también tenemos los panes de la proposición. Y en ese sentido, Jesús es nuestro sustento. Jesús es nuestro sustento, es nuestra mesa de los panes de la proposición. Él nos alimenta todos los días y nos sostiene con su bendita palabra. Por eso, hermanos, es difícil pensar en una persona, en un creyente más bien, que no está siendo alimentado diariamente de la palabra. Porque Jesucristo se ofreció a sí mismo como el pan de vida. Yo soy el pan de vida, el que de mí come no tendrá hambre, y el que de mí bebe no tendrá sed jamás. Él es nuestro sustento diario. Y como digo, no tanto en un sentido físico, material, sino principalmente espiritual. Pero además, hermanos, tenemos el incensario, ¿no es cierto? Y es que Jesucristo, hermanos, ahora está intercediendo por nosotros. Eso representa el incensario. ¿Sí? El altar de incienso describe a Jesús haciendo intercesión por nosotros hoy día. Él está ministrando. Les decía a los jóvenes el viernes en la clase que tuvimos, porque el tema era relacionado con la pereza. Y obviamente tenemos como ejemplo supremo al Señor Jesucristo. Y en Juan dijo: mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y vimos a Jesús ciertamente teniendo un día muy agitado allá en Marcos, por ejemplo, y cómo le traían a un enfermos por la noche y él seguía atendiéndolos. Y no por eso descuidaba la comunión con su padre, porque al otro día muy de mañana, siendo aún oscuro, oró. Y dijo, y después de eso dijo: vámonos a predicar a otras partes, porque para eso, o sea, el Señor Jesucristo tenía una agenda muy apretada. Pero le digo algo, la agenda de Jesucristo sigue aún muy apretada. Aunque ya no está aquí y ya no está ofreciéndose como sacrificio, porque eso fue solo una sola vez y para siempre. Pero Jesucristo sigue trabajando el día de hoy. Jesucristo está intercediendo por nosotros. El sacrificio perfecto haciéndose el intercesor perfecto. Que si no fuera por esa intercesión continua, hermanos, no tendríamos seguridad de salvación. Como lo vimos también en la mañana. Oigan esto. La ratificación o la confirmación de que la obra de Cristo fue suficiente y fue eficaz en los creyentes es su entronamiento. Es su estado de exaltación a la diestra del Padre, intercediendo por ustedes y por mí, si somos creyentes. Eso es lo que nos garantiza que realmente la obra de Cristo fue suficiente y fue eficaz. Y luego, hermanos, entonces ahora sí, ya hablamos del atrio, del patio, de la parte exterior, ya hablamos del lugar santo, y ahora llegamos al lugar santísimo. Tras el segundo velo, ¿dónde está el primer velo? Entre el patio y el lugar santo. Entre el patio y el lugar santo. Pero hay un segundo velo que separa ¿qué? El lugar santo del lugar ¿qué? Santísimo. Tras el segundo velo está la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo. Oigan esto, donde solo podía entrar el sumo sacerdote y solamente una vez al año en el día de la expiación. Al lugar santo, ¿quiénes podían entrar solamente? Los sacerdotes. Al lugar santísimo, ¿quiénes pueden entrar solamente? El sumo sacerdote, ya no los sacerdotes siquiera, únicamente el sumo sacerdote. ¿Y cada cuánto podía entrar? Una sola vez al año en el día de la expiación. En este lugar, hermanos, el más santo de los lugares terrenos, no había más que un accesorio, el arca del pacto. El arca del pacto.
En ella habían 3 artículos extremadamente preciosos. Es decir, el arca del pacto era como una urna de oro puro, y contenía el maná, o sea, una muestra de lo que Dios les dio a Israel cuando estaban en el desierto para sustento. La vara de Aarón que reverdeció, ¿y qué más? Y las tablas del pacto. Las tablas del pacto. Como les dije, estaba hecho de madera cubierta de oro. Tenía alrededor de 90 centímetros de largo, 67.5 de ancho y 60 de alto. En la tapa o en la parte de arriba había una cubierta llamada propiciatorio. Esa estaba puesta sobre el arca, el propiciatorio, donde habían 2 querubines de gloria allí, figuras angélicas hechas de oro sólido. Entre las alas de estos ángeles, como digo, están los 2 ángeles allí, debajo de ellos y en el centro, el propiciatorio. Dios, hermanos, se encontraba allí con los hombres. Es en ese lugar específicamente, en el arca del pacto, del testimonio, allí sobre el propiciatorio, donde estaban estos 2 ángeles de oro sólido, ahí era el lugar donde se encontraba Dios con su pueblo. Mire cómo dice Éxodo 25:22. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio. Noten, no en otro lugar, o sobre el propiciatorio, y de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Mis hermanos, ese era el lugar más sagrado sobre la faz de la tierra, porque allí de manera particular Dios había decidido habitar entre los hombres. Y era allí donde Dios realmente se manifestaba a los hombres. Si Dios y el hombre se iban a encontrar, ese encuentro solo podía ocurrir en ese lugar. Lamentablemente, bajo la economía del Antiguo Testamento, solamente una persona, ya saben, el sumo sacerdote, podía entrar al lugar santísimo, y con muchas limitaciones también, con muchas limitaciones. Para todo propósito práctico, el hombre no tenía acceso a Dios en absoluto. Dije hace un momento, ¿no?, que allí era el lugar donde se encontraba Dios con el hombre. Sí, pero no se podía encontrar con todos los hombres, ya saben, ni en cualquier momento. No. Los sacerdotes regulares tampoco podían entrar allá. Una persona del común no podía pasar del atrio exterior. El único que tenía ese acceso era el sumo sacerdote, y solo por un momento al año. De alguna manera, ¿no es cierto? Obviamente, estos sumos sacerdotes representaban o apuntaban al sumo sacerdocio único de Jesucristo, ¿no es cierto? Que, como dijimos también hace un momento, es el único que nos puede representar allá delante de Dios. Miren, hermanos, si ustedes y yo estamos en Dios, es gracias a Cristo, nuestro sumo sacerdote y nuestro representante en ese lugar santísimo. El propiciatorio ya no es terrenal, eso ya dejó de ser. Ahora, ¿dónde está? Está en el lugar santísimo celestial. El único mobiliario en el lugar santísimo era el arca, que representa a Jesucristo. Sí, también el arca representa a Jesucristo. La propiciación verdadera. Y es que, mis hermanos, como se dijo, ¿qué contenía el arca? Contenía el maná. ¿Y quién dijo que era el verdadero maná? Jesucristo dijo: yo soy el maná, el verdadero maná, ¿no es cierto? Contenía la vara de Aarón que reverdeció, ¿no es cierto? Jesucristo es la vid, Jesucristo es el árbol de la vida, Él lo es todo. Pero también contenía, ¿qué? Las tablas de la ley o del pacto. La ley, hermanos, no es otra cosa que una descripción del carácter perfecto y santo de Dios. Eso es la ley. Por eso es que ninguno de nosotros podemos cumplirla jamás.
porque ninguno podemos llegar a la altura de Dios. Ahí está Jesucristo, pero no solamente ahí. Jesucristo también está tipificado o representado por el propiciatorio, la cubierta que está sobre el arca. ¿Por qué? Porque si nosotros no podemos cumplir esa ley perfecta que es el carácter justo y santo de Dios, entonces estamos condenados, estamos fritos. Y entonces Cristo viene y se pone sobre esa ley que nos acusa, que nos condena, y Él hace propiciación por nuestros pecados. Él se interpone entre esa maldición de la ley sobre nosotros y la ira del santo Dios, para que ya no caiga sobre nosotros. Él es la propiciación, como dice Juan en su primera carta. Dios ya no está en contacto con el hombre entre las alas querubines en un propiciatorio dorado. Está en contacto con los hombres en su Hijo, por medio del cual el velo se partió en dos. Sí, mis hermanos, Jesucristo es ese propiciatorio. Solo sobre la base de la sangre de un cordero tendría Dios comunión con Israel, y solo sobre la base de la sangre de Cristo la tendrá con los hombres. Cuando Juan en su primera carta, el capítulo 2 y el verso 2, utiliza esa palabra propiciación, la relaciona a Jesús con el propiciatorio. Es la misma palabra que se usa allá en Éxodo 25:17 en la Septuaginta. Es la misma palabra. Jesucristo es el verdadero propiciatorio. Y de hecho, aquí rápidamente, la palabra propiciación, ¿qué significa? Significa aplacar, satisfacer, cubrir. ¿Qué hizo Jesucristo con su sacrificio? Jesucristo hizo exactamente eso. Jesucristo cubrió nuestro pecado, Jesucristo aplacó la ira de Dios y Jesucristo satisfizo todas las demandas justas de la ley de Dios por nosotros. Él es nuestra propiciación. Entonces, el antiguo pacto tenía un santuario con descripciones y símbolos divinos, pero era terrenal y temporal y nunca proporcionó acceso verdadero a Dios. Y ahora hablemos del culto antiguo. Ya hablamos del santuario o del tabernáculo antiguo, hablemos ahora del culto antiguo. Versículos 6 y 7 de Hebreos 9. Y así dispuestas estas cosas, ya saben todo lo que se les dijo sobre el tabernáculo. En la primera parte del tabernáculo eran los sacerdotes, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, o sea, en el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. El antiguo pacto tenía servicios divinos en su santuario. Acuérdense, nuestro tema es la administración del antiguo pacto. ¿Cómo era que funcionaba el antiguo pacto? Pues funcionaba en un tabernáculo, como Dios lo describió, y en el cual se ofrecían estos servicios que Dios mismo también había estipulado. Todos los días, escuchen, todos los días los sacerdotes debían recortar las mechas, añadir aceite al candelabro y poner incienso en el incensario. Todos los sábados debían cambiar los 12 panes de la proposición. Entraban y salían continuamente del lugar santo los sacerdotes, acuérdense, los sacerdotes, ministrando por el pueblo de Dios. Su trabajo no terminaba. Y en esto, como les dije hace un momento, son una imagen de Jesucristo que no cesa de iluminarnos, de sustentarnos e interceder por nosotros. Esa labor suya es perpetua, continua e incesante. Noten cómo aún ese entrar y salir de los sacerdotes continuamente es también una imagen de Jesucristo. Es maravilloso, hermanos, que nuestro Señor nunca detenga su labor sacerdotal
por nosotros. Es un sumo sacerdote que vive para siempre. Sin embargo, a donde quiero llegar, nada describe a Cristo tan perfectamente como la labor del sumo sacerdote en el lugar santísimo durante el día de la expiación, el Yom Kippur. Cuando un israelita pecaba por el pecado, nunca terminaban. Vuelvo y repito. Cuando un israelita pecaba, su comunión con Dios cesaba. En consecuencia, los sacrificios por el pecado nunca terminaban y la obra sacerdotal nunca estaba completa. O sea, alguien del pueblo pecaba, que iba, ofrecía su cordero, su becerro, etcétera, por su pecado, pero si volvía a pecar tenía que hacer lo mismo, etcétera, etcétera. Sin embargo, oigan esto, a pesar de los continuos sacrificios, que eran muchos, yo creo que la gente casi todos los días tenía que ir a ofrecer un becerro, pero aún así, esto es lo que llama la atención, se acumulaban muchos pecados desconocidos u olvidados por los cuales no se había ofrecido sacrificio. Esos eran los pecados que la Biblia llama de hierro o por ignorancia. Pecados de los cuales se desconocen. El propósito entonces del día de la expiación era hacer sacrificio por todos esos pecados que aún no se habían cubierto. Era un día grandioso para la liberación de la conciencia, como dice Levítico 16. O sea, los pecados conocidos se ofrecía un sacrificio, pero aún tenía que haber un sacrificio a nivel nacional para que cubriera a todos esos pecados por los cuales no se había ofrecido un sacrificio. Y es que, como vemos en Hebreos, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Así que Dios, en su gracia y en su misericordia, proveyó un día específico al año para cubrir todos esos pecados por los cuales no se habría ofrecido sacrificio. El israelita sabía que cualquier pecado olvidado en los sacrificios diarios sería ahora tomado en cuenta. Eso yo creo que era liberador para ellos, ¿no es cierto? Por eso era tan especial el Yom Kippur para ellos. Era liberador realmente, porque sabían que si habían pecados que no se habían cubierto durante el año, en ese momento eran cubiertos. El judío devoto anhelaba el día de la expiación. No podía entrar por sí mismo a la presencia de Dios, pero el sumo sacerdote lo haría por él y él recibiría liberación. Hermanos, si eso era liberador para ellos, ¿cuán liberador debe ser para nosotros saber que nuestro sumo sacerdote Jesucristo ya hizo expiación perfecta una vez y para siempre? No tenemos que esperar siquiera una vez al año para ser liberados o cubiertos de eso. No, ya eso ya fue un hecho en Jesucristo. En el día de la expiación, el sacerdote se limpiaba ritualmente desde muy temprano y vestía sus ropas elaboradas con el pectoral para dar a entender que llevaba a su pueblo cerca del corazón, y el éfod sobre los hombres para dar a entender que tenía el poder para representarlos. Entonces comenzaba su sacrificio diario. Así, a diferencia de Cristo, debía hacer sacrificios por sus propios pecados primero. Esto también es importante. Debió ofrecer sacrificios por sus propios pecados. Es muy probable que hubiera matado 22 animales diferentes antes de llegar al acontecimiento conocido como la expiación. Asimismo,
Durante ese día su labor era muy ajetreada y sangrienta, por supuesto. Después de finalizar todos esos sacrificios, se quitaba su vestimenta de gloria, de belleza, volvía a bañarse completamente y luego se ponía un vestido de lino blanco, sin ninguna decoración u ornamento. Y realizaba el sacrificio de la expiación. El sumo sacerdote simbolizaba en este ritual a Jesucristo, que en la verdadera obra perfecta de expiación se despojó de toda su gloria y belleza hasta hacerse el más humilde de los humildes. Bien, primero, por supuesto, está como nuestro representante. Como el sumo sacerdote lleva el pectoral y el éfod, Jesucristo lleva los nombres de todos nosotros en su traje de gloria, en su pecho y en sus hombros, dando a entender que Él tiene muy cerca a su pueblo, en su corazón, y dando a entender que Él tiene la fuerza y la capacidad de representarlos. Pero por un momento se despojó de toda esa gloria para poder hacer la expiación. Mis hermanos, es que si Jesucristo no hace eso, si Jesucristo no se despoja de esa gloria que tenía, no hubiese podido hacer expiación por nuestros pecados. Por un momento, ¿cuántas veces el Señor Jesucristo pasó por entre medio de los hombres? Aún aquellos que querían matarlo y no lo pudieron tocar porque su hora no había llegado. Pero cuando llegó el momento, entonces se despojó de todo ello, para ahora sí morir como el cordero de la expiación. Se vistió de carne humana, pura, sin adorno alguno, y en toda su humildad nunca perdió su santidad. Porque aunque se hizo el más humilde de los humildes, seguía siendo Dios. Seguía siendo Dios. Cuando el sumo sacerdote terminaba la expiación, volvía a vestir el traje de gloria y belleza. Otro dato interesante, describiendo aún más la obra de nuestro Señor. Jesús dijo en su oración sacerdotal, anticipando lo que ocurriría tras la crucifixión y resurrección, lo siguiente en Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Lo que estaba diciendo era: Padre, devuélveme mis ropas, he hecho la obra expiatoria, he acabado la obra que me diste que hiciese, mi trabajo de humildad ha terminado. Devuélveme mis vestiduras reales. Y ciertamente así fue. Ahora Jesucristo, ¿sí?, está poniendo incienso, está intercediendo por nosotros, sigue oficiando como sacerdote, pero ya con unas vestiduras reales. Su trabajo de humildad ha terminado. Con el vestido de lino blanco, el sumo sacerdote retiraba los carbones del altar de bronce, donde habría de realizarse el sacrificio, y los ubicaba en un incensario dorado junto con el incienso y los llevaba al lugar santísimo. Noten, tomaba los carbones del altar, los ponía en el incensario, y al poner ya la mezcla del incienso, entonces ahora sí entraban al lugar santísimo. Y aquí vuelve a haber una descripción bellísima de Jesucristo en intercesión por los suyos. Luego el sumo sacerdote salía y tomaba un novillo comprado con su propio dinero para ofrecerlo por sus propios pecados. Después de matar al novillo y ofrecerlo en sacrificio, otro sacerdote le ayudaba a recoger la sangre que se iba regando. Él la batía un poco en un tazón pequeño y la llevaba al lugar santísimo. Entonces, mientras se ofrecía, se degollaba el animal, uno recogía la sangre, esa sangre batida se llevaba al lugar santísimo, donde se rociaba, ¿dónde?
sobre el propiciatorio. Por eso se dijo hace un momento, Jesucristo es nuestra verdadera propiciación. Así como se hacía eso en el tabernáculo, Jesucristo con su propia sangre es nuestro propiciatorio. El pueblo podía oír el sonido de las campanas en su vestido a medida que se movía. Se apresuraba a salir y luego el pueblo respiraba aliviado al verlo. Porque si hubiera entrado al lugar santísimo ceremonialmente impuro, ¿qué pasaba? Habría muerto. Así que para el pueblo realmente era un gozo poder ver salir al sumo sacerdote. Porque quiere decir que sí pudo, que sí se pudo. Cuando salía, había 2 cabritos esperándolo, cuando salía de allí del lugar santísimo, en el altar de bronce, atados a los cuernos. En una urna pequeña había 2 pajillas para decidir cuál cabrito se habría de usar para cada propósito. Una pajilla estaba marcada para el Señor y otra para Azazel, o el chivo expiatorio. Cuando las suertes se echaban, se ataban a los cuernos, como digo, de los cabritos. O sea, las pajillas se ataban al cuerno del cabrito para saber cuál era cuál. El designado para el Señor se sacrificaba ¿dónde? Sobre el altar. Su sangre se rociaba de la misma forma que la del novillo y se batía en el tazón y se llevaba al lugar santísimo. Esta sangre también se regaba sobre el propiciatorio, pero esta vez ya no eran por sus propios pecados. Ahora sí eran por los pecados ¿de quién? Del pueblo. El novillo, el primero, el que él compró con su propio dinero, era para sí mismo, pero este ya era por el pueblo, para el que estaba destinado para el Señor. De nuevo se apresura a salir del lugar santísimo y luego ponía sus manos sobre el otro cabrito que quedaba, el chivo expiatorio, para simbolizar que los pecados del pueblo pasaban a la cabeza del animal. Y este cabrito se liberaba en el desierto para que se perdiera y no regresara nunca. Estos 2 animales, hermanos, también representan a Jesucristo. Tenía que haber derramamiento de sangre, pero también tenía que haber una liberación completa. Tenían que llevarse los pecados. Obviamente un solo animal no podía hacer las 2 cosas, tenían que ser 2, ¿no? Uno para el sacrificio y otro para que se llevara los pecados. El primer cabrito, como les digo, representa la satisfacción de la justicia divina. Eso era lo que reclamaba la justicia de Dios: sangre. El alma que pecare, esa morirá. Por eso, otra vez, sin derramamiento de sangre no hay perdón. En cuanto a que representaba el primer cabrito la satisfacción de la justicia divina, en cuanto a que había un pago por el pecado. El segundo representaba la satisfacción de la conciencia del hombre por verse libre del castigo del pecado. Y como les dije, aquí vemos a Jesucristo. En su muerte, Cristo pagó por el pecado del hombre. Satisfizo la justicia de Dios perfectamente. Todas las demandas de la ley contra nosotros, Él la cumplió. Él pagó el precio por nuestro pecado. Pero también Jesucristo se llevó nuestros pecados, dándonos paz a nuestra mente, a nuestra conciencia. Por eso Él en algún momento dice que Él tomaría nuestros pecados, los echaría al profundo del mar y no se acordaría nunca más de ellos. Jesucristo no solo fue el sacrificio perfecto, sino que Él se llevó nuestros pecados, todititos, porque un solo pecado, uno solo que Cristo no se hubiera llevado, nos hace acreedores del infierno. Jesucristo se tomó todos nuestros pecados y Jesucristo se bebió toda la ira de Dios por todos nuestros pecados. En realidad, los 2 cabritos son 2 partes de un mismo sacrificio, como leemos en Levítico 16:5. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero
para un holocausto, era parte de un mismo sacrificio. Representaban, como les dije, la propiciación y el perdón, dos aspectos de un solo sacrificio expiatorio. Como dice Pablo en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, el sacrificio, el derramamiento de sangre, justificados pues por la fe, ¿qué dice? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Cristo. ¿Por qué? Porque Él no solo fue el sacrificio, Él se llevó nuestros pecados. Dos aplicaciones rápidas y termino. ¿Cómo fueron salvos los creyentes bajo el antiguo pacto? Esta es una pregunta que a veces puede surgir. Bueno, si todo lo del tabernáculo, todo el culto, lo que se ofrecía, no era sino una sombra, un tipo de lo que Cristo iba a hacer, entonces, ¿cómo fueron salvos los creyentes del antiguo pacto? Bien, como dice Pablo en Romanos 3, 24 al 25, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Pastor, pero los judíos, ellos no sabían nada de Cristo. Jesucristo aún no había sido sacrificado. Para nosotros está bien, ya tenemos el conocimiento, pero ¿y ellos? Para manifestar su justicia, escuchen, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. En otras palabras, todos esos sacrificios, millones de sacrificios que se ofrecieron sobre ese altar de bronce, y toda esa sangre que se roció sobre ese propiciatorio, era solamente para prolongar, vamos a decir, la ira de Dios. Para que de alguna manera, no la ira de Dios, más bien su paciencia, para postergar la ira de Dios, es lo que quería decir. Postergar la ira de Dios y para en su paciencia no destruirlos como merecían. De esa manera, hermanos, fueron salvos los creyentes del antiguo pacto. En otras palabras, fueron salvos en virtud de la misma obra y del mismo sacrificio que somos salvos todos los creyentes. La obra de Jesucristo, más nada. Y otra pregunta para terminar: ¿y quiénes pueden hoy alcanzar esa salvación? Bien, yo solamente les tengo que decir lo que dice Juan en su primera carta, capítulo 2, verso 2. Y Él, Jesucristo, es la propiciación, el mismo término, por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, todo el mundo puede ser salvo. Esa es la interpretación que lamentablemente se le da a este texto en muchos púlpitos. No quiere decir que Jesucristo murió por todos los hombres o para hacer posible la salvación de todos los hombres. No está diciendo eso. Cuando dice que Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo, es que Jesucristo murió para hacer eficaz la salvación de todas aquellas personas que el Padre en su sola potestad le dio desde antes de la fundación del mundo, que son gentes, no solo judíos, sino que son gentes de toda lengua, pueblo, tribu y nación. En ese aspecto es que Jesucristo es la propiciación por los pecados de todo el mundo. O como él mismo dice, todo el que a mí viene, no le echo fuera. En otras palabras, si tú has escuchado esta predicación el día de hoy y aún tenías dudas sobre esa obra expiatoria de Jesucristo, espera en el Señor y por el Espíritu Santo que te convenza de que realmente Jesucristo es la propiciación también por tus pecados. Oremos. Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por este día, por esta hora, por tu palabra que nos has dado, que
te has hecho presente en medio nuestro. Es glorioso, Señor, cómo ver, contemplar toda esa obra y esa gloria del primer tabernáculo y los cultos, los sacrificios que se ofrecían y todo eso. En realidad no eran más que sombras que apuntaban, Señor, al verdadero sacrificio de Jesucristo. Y es sumamente glorioso saber que nuestro sumo sacerdote Jesucristo no solo se ofreció y murió para hacer expiación, pero que vive, Señor, vive para interceder por nosotros. Oh Señor, gracias te damos por esa obra. Y te ruego, Dios, haznos conscientes cada instante de nuestra vida de esa obra de Jesucristo a nuestro favor. Ya fuimos perdonados una vez con el sacrificio, pero necesitamos ser lavados y purificados todos los días. Sé tú, Señor, nuestro alivio. Sé tú nuestro sustento. Sé tú, Señor, nuestro purificador. Te lo rogamos, oh Dios, en Jesucristo. Amén. Amén.